Rusia implementaría un nuevo método de clasificación de mercancías, provocando que la tasa de impuestos a la importación sobre los accesorios para puertas corredizas de China se dispare del 0% al 55.65%. Pero ahora parece que Moscú ha tenido suficiente, por lo que está restringiendo el comercio utilizando una forma única de aranceles. Rusia ahora se está volviendo contra China, y todo es parte del plan maestro de Donald Trump. Desde su regreso a la oficina oval, Donald Trump ha estado acercándose visiblemente a Rusia. Inicialmente, muchas personas pensaron que era porque Donald Trump quería una relación con Moscú. Pero no, es más que eso. Quiere crear una brecha entre Rusia y China, cambiando a un aliado clave para debilitar el poder global del PCCH. Ahora, definitivamente esta no es una tarea fácil, y por loca que suene esta idea, ha comenzado a funcionar. Y ahora Rusia incluso ha impuesto aranceles a China, algo que antes se pensaba imposible. En este video, nos adentraremos en los detalles del loco plan de Trump y veremos por qué es más probable que funcione de lo que podrías suponer. Primero que nada, comencemos con por qué Trump quiere aislar tanto a China. En pocas palabras, los Estados Unidos quieren limitar el siempre creciente poder económico de China. En 2024, el Producto Interno Bruto de China creció un 5%, superando significativamente el crecimiento del 2.8% de los Estados Unidos. Trump culpa parcialmente de esto a los productos chinos, que son más baratos y como tal, superan a los productos estadounidenses. Eso, a su vez, perjudica a las empresas estadounidenses. Es por eso que, a lo largo de 2025, ha impuesto una serie de aranceles contra China, con algunos llegando hasta el 245%. Estos aranceles hacen que los productos chinos sean más caros, haciendo que más personas probablemente compren en los Estados Unidos en su lugar, al menos en teoría, nivelando el campo de juego por todas las trampas comerciales que hace China. Ahora, tengo una seria advertencia sobre todo este video. Este es un tema sensible para el PCCH y por eso los medios de comunicación convencionales realmente no hablan de ello. En realidad no mucha gente habla de esto. Entonces, si puedes, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete abajo para ayudar al video, realmente hace una diferencia. Especialmente porque YouTube tiende a favorecer el contenido convencional y no siempre promueve videos sensibles, particularmente aquellos críticos con el PCCH. Recuerda, incluso un solo me gusta puede ayudar mucho a difundir esta verdad. Bueno, ahora continuemos con el video. Pero Trump sabe que no puede detener a China solo. Necesita que otros países se unan a él para dificultar que China venda sus productos o obtenga recursos. Ahí es donde entra Rusia. Si Trump puede conseguir que Rusia traicione a China, sería una gran victoria que debilitaría significativamente al PCCH y a Beijing. Dicho esto, la pregunta obvia es, ¿por qué Rusia traicionaría a China? Después de todo, Rusia y China parecen ser socios inquebrantables. Durante años, han trabajado juntos para resistir contra Occidente. Han construido acuerdos comerciales, realizado ejercicios militares conjuntos y firmado numerosos tratados amistosos. Esa asociación es aún más fuerte ahora, ya que el comercio entre los dos países se ha disparado. Bueno, hay que admitir que en cualquier otro momento, este sería un plan risible, pero estamos en el año 2025 y Rusia está en una situación difícil. Putin se está desesperando mucho y parece que el presidente Trump ha cronometrado su plan perfectamente. Para entender por qué Rusia podría seguir con esto, veamos los posibles factores de empuje y luego pasaremos a los factores de atracción. Para empezar, la economía de Rusia está atrapada en el agarre de China y esto se está volviendo incómodo para Putin. Desde la invasión a Ucrania, Rusia ha enfrentado más de 16.000 sanciones de los países occidentales. Su comercio con Europa se ha derrumbado y está apoyándose fuertemente en China, con un comercio bilateral que alcanzó los 245.000 millones en 2024. Rusia exporta gas, petróleo y carbón a China. Mientras importa tecnología y maquinaria, no puede obtener en ningún otro lugar debido a las sanciones. Pero esta dependencia tiene un costo. China tiene la ventaja, a menudo comprando recursos rusos a precios muy rebajados e inundando los mercados rusos con productos baratos. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, incluso ha dicho públicamente que Rusia podría terminar siendo el socio menor de China si no se libera. Solo puedes imaginar qué imagen pinta eso para Putin y el mundo. China tampoco está actuando exactamente como un mejor amigo, y Rusia lo está notando. Verás, Rusia ha estado presionando para un nuevo gasoducto llamado el Poder de Siberia 2 para enviar más gas a China. Es un gran trato para Moscú, pero China ha estado dilatando el asunto, dejando a Rusia frustrada.
Mientras tanto, están firmando acuerdos energéticos con lugares como Turkmenistán, lo que hace que Rusia se sienta como una opción de respaldo. El orgullo de Moscú está sufriendo un golpe, y no le gusta depender de un solo cliente que toma las decisiones. Además, Putin está frustrado porque Beijing está siendo cauteloso acerca de darle demasiado apoyo público a Rusia. Por ejemplo, los bancos chinos retiraron $10.000 millones en inversiones rusas en 2024 para mantenerse en buenos términos con Occidente. Este apoyo a medias hace que Rusia se pregunte si China realmente la respalda. Si se abren otros mercados, Rusia podría decidir que le conviene más encontrar socios que demuestren un verdadero compromiso. La historia es otro punto doloroso, y hace que Rusia lo piense 2 veces. A mediados de los 1800, Rusia se apoderó de 1 millón de kilómetros cuadrados de tierra de China cuando China estaba débil. Esa es una herida que no ha sanado completamente, a pesar de los muchos tratados firmados. Ahora, en tiempos recientes, están chocando sobre el Ártico. Rusia quiere controlar nuevas rutas de envío y recursos, mientras que China está presionando con sus inversiones en la ruta de la seda polar. Debido a su historia, Rusia es cautelosa, manteniendo su guardia alta mientras trabaja junto con China. Esta inquietud también se manifiesta a lo largo de su frontera de 4.000 kilómetros, especialmente en el lejano oriente ruso. Aquí, las empresas y trabajadores chinos están activos en una región escasamente poblada. Para mantener cierto control, Putin está construyendo bases, puertos y ofreciendo incentivos para que los rusos se muden al lejano oriente y al Ártico. Como medida adicional, Rusia también mantiene lazos con países que tienen problemas con China, como India. Aquí es donde los Estados Unidos se convierten en un aliado potencial en la ecuación. Si los problemas comienzan debido a estas disputas territoriales, Rusia quiere tener aliados para ayudar a proteger su tierra y poder. Es un juego cuidadoso, equilibrando las necesidades de hoy con un futuro donde Rusia quiere permanecer fuerte e independiente. Incluso cuando se trata de cómo ven el mundo, Rusia y China no están en la misma página. Rusia se trata de su propia identidad, con su iglesia ortodoxa y la historia es una gran potencia. China quiere dirigir el espectáculo, construyendo un mundo donde todos sigan su liderazgo. La Unión Euroasiática de Rusia, destinada a unir Asia Central, está siendo eclipsada por los proyectos de $1 trillón de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China. Es una rivalidad silenciosa, y Rusia no quiere ser un socio menor en la visión de China. Moscú sueña con mantenerse en alto, tal vez incluso sacudiendo las reglas globales en sus propios términos. La situación se agrava por la diferencia en el poder militar ahora. La guerra en Ucrania ha agotado al ejército de Rusia, que ahora cuenta con 300 barcos y tecnología envejecida. China cuenta con más de 400 barcos navales y drones de última generación, avanzando rápidamente. Rusia está comprando casi el 90% de sus microchips a China, lo que la hace sentir dependiente. A nadie en Moscú le gusta ser el jugador más débil, especialmente cuando China está mostrando su poder en Asia. El sueño de Putin es restaurar la fuerza y el orgullo de los días de la Unión Soviética, no seguir el liderazgo de China. Esa diferencia resulta en tensiones latentes. Ahora pasemos a los factores de la encuesta que podrían hacer que Rusia quiera alejarse de China para trabajar con Trump. ¿Qué podría tentar a Rusia a hacer tal apuesta? El primero es bastante obvio. Si Trump ofrece relajar esas desagradables sanciones, aunque sea un poco, sería un gran trato para Rusia. Por ejemplo, permitir que los bancos rusos trabajen nuevamente con otros países o permitir que Rusia venda su petróleo podría traer mucho dinero para Moscú. Trabajar con los Estados Unidos también podría ayudar a Rusia a comerciar con otros países, ya que probablemente seguirán el liderazgo de América. Para demostrar su compromiso con esto, Trump ya ha anunciado que no impondrá nuevas sanciones a Rusia. Dijo que esto se debe a que Rusia y los Estados Unidos están logrando un progreso significativo en cuanto a la paz. Rusia quiere tener una gran influencia en el mundo. En este momento, se apoya en China para respaldarlo en foros importantes como las Naciones Unidas. El poder de veto de China ayuda a Rusia a evitar la responsabilidad. A pesar de esto, hace que Rusia se sienta como el socio más débil, lo cual no le gusta porque se ve a sí misma como una gran potencia. Si Rusia se une a Trump, podría obtener más respeto en las conversaciones mundiales. Estados Unidos tiene mucho poder en lugares como las Naciones Unidas o las reuniones comerciales, y una asociación podría darle a Rusia una mayor voz en varios temas. Si Trump construye un mundo donde China tiene menos poder, Rusia podría destacarse como un jugador importante y quizás incluso ser vista con mejor luz por otros países. La energía es otra gran razón para Rusia. Su economía depende de la venta de petróleo y gas, y China compra mucho, pero es exigente con los precios. En 2024, Rusia vendió gas a China a precios aproximadamente un 20% más bajos que lo que pagan otros países. Ahora en 2025, Rusia ha aumentado el descuento en el gas natural vendido a China en casi un 40%. Probablemente te estés preguntando por qué es así. Verás, Rusia sigue dando a China descuentos en gas y petróleo porque no tiene mucha opción.
Después de la invasión a Ucrania, las naciones occidentales cortaron la energía rusa, obligando a Moscú a buscar nuevos compradores. China intervino, pero con todo el poder de negociación. Sabiendo que Rusia estaba desesperada, China presionó por precios más bajos y Moscú tuvo poco margen para discutir. Al mismo tiempo, Rusia se ha vuelto muy dependiente de China en términos de comercio, por lo que mantener a Beijing contenta es una prioridad. Si Moscú se niega a ofrecer acuerdos, China podría comenzar a buscar en otros lugares, y Rusia no puede permitirse perder a su mayor cliente. La dependencia de Rusia de China también se ve agravada por el hecho de que existe un límite de precio global impuesto por Occidente, lo que limita lo que Rusia puede cobrar por el petróleo. Eso significa que Moscú se ve obligado a vender a tarifas más bajas, lo que hace que los descuentos para China sean aún más necesarios. Al final, Rusia no está siendo generosa, está haciendo lo que tiene que hacer para mantener a flote su economía. Sin embargo, si Rusia trabaja con los Estados Unidos, podría vender a otros lugares como India o Turquía por más dinero. Trump quiere ayudar a los países a vender más energía, e incluso podría enviar empresas estadounidenses para ayudar a Rusia a construir nuevos oleoductos o perforar en lugares fríos como el Ártico. Esto le daría a Rusia más efectivo y nuevos compradores, incluso si eso significa vender menos a China. Suena como un buen trato, ¿no es así? Así que, ¿ves? Rusia tiene algunas razones bastante buenas para al menos seguir el plan de Trump. Si lo hace, es difícil argumentar que la vida no mejorará para Rusia. Pero a pesar de todo esto, también es difícil argumentar contra la fortaleza de las relaciones sino-rusas. Sin embargo, antes de que pienses que todo esto es especulación sin ninguna base, hablemos de algunas cosas interesantes que han sucedido en tiempos recientes que han hecho que el mundo se rasque la cabeza y se dé cuenta de que el plan de Trump ya podría estar dando frutos. Para empezar, el arancel del 55% de Rusia sobre las partes de muebles chinos, en comparación con el 10% para Europa, señala un cambio hacia la estrategia anti-China de Trump. Cuando lo combinas con otras formas en las que Rusia ha estado presionando a China, comienza a aparecer una estrategia deliberada para derribar a China. Entonces, ¿qué pasó realmente con esta situación? Bueno, el Servicio de Aduanas de Rusia, especialmente en el puerto de Vladivostok, reclasificó los componentes de rieles deslizantes utilizados en los muebles chinos como tipos de rodamientos, lo que aumentó el arancel del 0 al 55.65%. Vladivostok no es cualquier puerto, maneja alrededor del 90% de las importaciones de partes de muebles de China a Rusia. Así que este cambio golpea fuertemente a los proveedores chinos. Estas guías deslizantes son críticas para cosas como cajones y gabinetes, a menudo representando el 20 a 30% de los costos de producción para muebles como unidades de cocina o escritorios de oficina. Esto no es solo un pequeño ajuste de política, es una interrupción que podría remodelar el mercado de muebles de China. Dado que Rusia no fabrica estos componentes por sí misma, pensarías que querrían mantener las importaciones asequibles, especialmente desde China. Lo que hace que este movimiento destaque aún más es que los proveedores europeos lo están teniendo fácil. Los accesorios de muebles de países como Alemania o Italia enfrentan aranceles de solo alrededor del 10%. Esa es una diferencia masiva, y no es como si los productos europeos estuvieran inundando el mercado ruso para competir con China. De hecho, las exportaciones europeas a Rusia han sido limitadas desde que se endurecieron las sanciones, por lo que favorecerlas no tiene sentido si el objetivo de Rusia es proteger su propia economía. Si esto fuera acerca de proteger a los productores locales, Rusia habría aumentado los aranceles a todos, no solo a China. En cambio, parece que Rusia está enviando un mensaje al golpear las exportaciones de China mientras le da un respiro a Europa. Este enfoque selectivo sugiere que Rusia está jugando un juego más grande, uno que implica elegir lados en el comercio global. Ahora, en este punto, probablemente todos estén bostezando, pensando, oh, bien, muebles, gran cosa. Pero hablemos de por qué este arancel importa más allá de los muebles. La industria del mueble de China ha sido un actor importante en Rusia, especialmente desde que marcas occidentales como IKEA se retiraron después del conflicto en Ucrania. Los proveedores chinos llenaron el vacío, proporcionando desde materias primas hasta productos terminados. Este arancel no solo aumenta los costos, corre el riesgo de agriar esa relación. Los exportadores chinos son los verdaderos perdedores aquí, ya que se enfrentan a una barrera repentina en un mercado en el que han invertido mucho y que podría hacerles replantear su dependencia de Rusia como socio comercial. Para Rusia, este movimiento parece priorizar la estrategia geopolítica sobre la estabilidad económica. Al apuntar a China y perdonar a Europa, Rusia está señalando que está dispuesta a correr riesgos para cambiar sus alianzas. Y ahí es donde la conexión con Trump comienza a entrar en foco. El momento del aumento de los aranceles es otra pista. Entró en vigor a finales de 2024, justo cuando Trump se preparaba para asumir el cargo. Los líderes de Rusia no son ingenuos. Saben que las políticas de Trump son un cambio respecto a las de Biden. Han visto su disposición para aliviar la presión sobre Rusia mientras golpea a China.
Los comentarios públicos de Trump sobre querer mejores lazos con Rusia, especialmente en temas como la energía o la contrarrestación de China, han llamado la atención en Moscú. Al aumentar los aranceles a las partes de muebles chinos justo al comienzo de la presidencia de Trump, Rusia está enviando una señal de que está lista para alinearse con sus objetivos económicos. Esto no es solo acerca de un arancel. Se trata de mostrar a los Estados Unidos que Rusia puede ser un socio en el aislamiento de China. Ahora, pasemos a las otras formas en que Rusia ha estado ejerciendo presión económica sobre China. El arancel a los muebles no es un caso aislado. Es parte de un patrón de acciones que dificultan la vida de las empresas chinas. Un claro ejemplo es la renuencia de Rusia a compartir tecnología avanzada o conocimientos militares con China. A pesar de su asociación sin límites, Rusia ha sido cautelosa al darle a China acceso a cosas como armamento de vanguardia o tecnología energética. Los analistas chinos han notado esto, con algunos señalando que Rusia acepta con gusto las inversiones y bienes de China, pero se demora cuando se trata de beneficios recíprocos. Por ejemplo, Rusia tiene controles estrictos sobre la exportación de ciertos equipos de alta tecnología a China, citando la seguridad nacional, a pesar de que ambos países se supone que son aliados estratégicos. Esto crea una relación desequilibrada, donde China está dando más. También está el creciente escrutinio de Rusia sobre las inversiones chinas. En los últimos años, Rusia ha endurecido sus reglas sobre la propiedad extranjera en sectores estratégicos como la energía y la infraestructura. Aunque estas reglas se aplican ampliamente, las empresas chinas han enfrentado obstáculos adicionales al intentar comprar participaciones en empresas rusas o asegurar contratos importantes. Por ejemplo, una oferta china para invertir en un proyecto de gas en Siberia en 2024 fue detenida por los reguladores rusos, quienes citaron preocupaciones de seguridad vagas. Este tipo de obstáculo envía un mensaje de que el dinero de China no es tan bienvenido como solía ser, incluso cuando Rusia depende del comercio chino para compensar las sanciones occidentales. Estas acciones suman un patrón claro de Rusia, poniendo obstáculos económicos a China. Hay más evidencia de que Rusia está intentando complacer a Trump. Una señal clave es la negativa de Rusia a ayudar a China a esquivar los aranceles de Estados Unidos. Algunos expertos pensaron que China podría usar a Rusia como intermediario, reenviando mercancías a través de puertos rusos y pegando una etiqueta de hecho en Rusia para evitar los aranceles de Estados Unidos. Pero eso no está sucediendo. Los aranceles de Estados Unidos sobre los productos rusos, que varían del 35% al 200%, dependiendo del producto, hacen que este tipo de esquema sea arriesgado y costoso. Rusia no está dispuesta a asumir ese golpe por China, lo que muestra que está priorizando sus propias perspectivas comerciales sobre ayudar a su supuesto aliado. Esto se alinea con la estrategia de Trump de presionar a los países para que reduzcan el comercio con China, y Rusia está jugando al mantener a China a distancia. Otra prueba es el giro comercial más amplio de Rusia. Aunque China sigue siendo su principal socio comercial, Rusia ha estado reconstruyendo silenciosamente lazos con otros países, incluyendo algunos en Europa, a pesar de las sanciones. Por ejemplo, Rusia mantuvo las exportaciones de energía a países como Hungría y Eslovaquia, que son miembros de la Unión Europea, pero más abiertos a tratar con Moscú. Al mantener bajos los aranceles sobre los accesorios de muebles europeos, Rusia también está dejando la puerta abierta para el comercio con Europa, incluso mientras presiona a China. Esto encaja con la visión de Trump de un mundo donde China está aislada de los principales mercados, mientras que otros actores como Rusia y partes de Europa permanecen en el juego. Rusia no es lo suficientemente ingenua como para pensar que puede reemplazar completamente a China con Europa, pero estos movimientos muestran que está cubriendo sus apuestas y buscando nuevas oportunidades en el oeste. La disposición de Rusia a arriesgar esta asociación, imponiendo barreras económicas, sugiere que está segura de que puede encontrar otros aliados. ¿Y los Estados Unidos, bajo Trump, es el candidato más probable? Después de todo, Trump muestra que está abierto a tratar con Rusia si sirve a su objetivo, y Rusia apuesta que alinearse con él dará más frutos que mantenerse con China. Lo que une todo esto es cómo las acciones de Rusia encajan en el plan de Trump para aislar a China. Trump no solo está usando aranceles, está tratando de construir una coalición de países para limitar el alcance económico de China. Los Estados Unidos han estado presionando a aliados como Japón, Australia y la Unión Europea para que reduzcan su dependencia de los bienes chinos, pero el progreso ha sido lento. Sin embargo, parece que Rusia está más dispuesta a actuar. Incluso si los motivos de Rusia son parcialmente egoístas, digamos, para obtener alivio de las sanciones o mejores términos comerciales con los Estados Unidos, los resultados son los mismos. China enfrenta más obstáculos en el escenario mundial. El hecho de que Trump se haya esforzado tanto en halagar y agasajar a Putin demuestra cuánta fe tiene Trump en el éxito de su plan. Uno de sus movimientos más grandes hasta ahora es utilizar la situación de Ucrania para construir confianza con Putin. En 2025, ha estado presionando por un acuerdo de paz y ha tomado algunas decisiones audaces. Ha sugerido que los Estados Unidos podrían aceptar el control de Rusia sobre Crimea y partes del este de Ucrania,
un gran cambio con respecto a los presidentes anteriores. También ha dejado de enviar ayuda militar a Ucrania y votó en contra de una resolución de las Naciones Unidas que condena a Rusia. Estos no son solo acerca de terminar una guerra, son señales para Putin de que Trump está serio acerca de trabajar juntos. Al aliviar la presión sobre Rusia, Trump está demostrando que está dispuesto a dar algo para obtener algo. Lo que simplemente quiere es que Rusia se aleje de China. Eso nos lleva al próximo movimiento de China. Hasta ahora, China no ha respondido con aranceles u otros grandes movimientos. Eso es sorprendente, porque no se conoce a Beijing por mantenerse en silencio. Pero esto no significa que no estén haciendo nada. Es probable que China esté evaluando sus opciones, tratando de averiguar cómo responder sin empeorar las cosas. Una posibilidad es apuntar al petróleo ruso, que China compra en grandes cantidades. Un arancel sobre eso perjudicaría gravemente a Rusia, ya que China es su mayor cliente. O podrían limitar las exportaciones de tecnología o maquinaria, cosas que Rusia necesita para mantener su economía en funcionamiento. Estos movimientos enviarían un mensaje, pero también correrían el riesgo de una mayor pelea comercial, y China no está segura de querer llegar allí todavía. En cambio, China está buscando otras formas de protegerse. Una gran estrategia es encontrar nuevos mercados. Si Rusia va a dificultar la venta de partes de muebles, China se está volcando a lugares como el sudeste asiático y África. Estas regiones están creciendo rápidamente, y China ha estado construyendo lazos allí durante años a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. También están impulsando el comercio con países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, como Vietnam e Indonesia, donde la demanda de productos chinos es alta. Estos movimientos ayudan a China a compensar las pérdidas en Rusia y mantener su economía fuerte. La iniciativa de la Franja y la Ruta es otra parte clave del plan de China para mantenerse a la vanguardia. No se trata solo de construir cosas, se trata de crear rutas comerciales y asociaciones que hacen que China dependa menos de cualquier país, como Rusia. En 2025, China ha estado firmando nuevos acuerdos en América Latina, también como proyectos portuarios en Brasil y Perú. Estas inversiones significan que las empresas chinas pueden vender más productos, incluso si el mercado de Rusia se reduce. Es una forma inteligente de recuperarse del arancel, demostrando que China no va a permitir que un contratiempo detenga su avance global. Pero no todo es un camino fácil. Estos proyectos requieren tiempo y dinero, y la economía de China ya está estirada por otros desafíos como la guerra comercial con los Estados Unidos. Bien, con todo eso dicho, vamos a profundizar en por qué el plan de Trump de unirse a Rusia para sacar a China de la imagen global podría simplemente no funcionar. Después de todo, esta estrategia inversa de Kissinger es sin precedentes, y muchos analistas ven el plan de Trump más como un pensamiento deseoso que como una realidad. Para empezar, Rusia y China están unidas de manera importante por el dinero. Su comercio es masivo, miles de millones de dólares cada año. Si Rusia le diera la espalda a China, sería como cortar su propio oxígeno. Estados Unidos podría ofrecer algunas ventajas económicas, pero tendrían que ser enormes para igualar lo que aporta China. Y aún así, Rusia estaría asumiendo un riesgo masivo. Eso es difícil de vender. Además, China tiene mucho poder sobre Rusia debido a ese comercio. Imagina que China es la que tiene la billetera. Son el mayor cliente y proveedor de Rusia, por lo que pueden tomar las decisiones. Si Rusia alguna vez piensa en aliarse con los Estados Unidos de una manera que perjudique a China, Beijing podría reducir el comercio o subir los precios, y la economía de Rusia sufriría un golpe serio. China lo sabe, y no dudan en usar esa ventaja para mantener a Rusia en línea. Pero vayamos más allá de los dólares y centavos. YouTube acaba de lanzar un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores 64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio que tienen menos de 1000 vistas, como este. Ahora, por supuesto, eso no significa que todos deberían empezar un canal, pero si alguna vez te has preguntado sobre comenzar un canal de YouTube o un canal de YouTube sin rostro como este, bueno, ahora es el momento perfecto. Está bien, volvamos al video. Rusia y China no son solo socios comerciales. Comparten un gran sueño sobre cómo debería funcionar el mundo. Ambos países quieren desafiar a los Estados Unidos y a sus aliados, a quienes ven como los que han dirigido el espectáculo durante demasiado tiempo. Han construido grupos como Ladrillos y otro llamado la Organización de Cooperación de Shanghái para resistir la influencia occidental. Estos no son solo reuniones, son una señal de un vínculo más profundo, un objetivo compartido para crear un mundo donde los Estados Unidos ya no están tomando las decisiones. Ese tipo de unidad es difícil de romper con unas pocas promesas de Washington. Ahora hablemos de confianza, o realmente la falta de ella. Rusia no cree que los Estados Unidos cumplan su palabra. Piénsalo, los Estados Unidos tienen una historia de cambiar de opinión, especialmente cuando llegan nuevos presidentes. Compara eso con China.
a la que ven como un socio estable. Siempre están allí a largo plazo. ¿Por qué Rusia apostaría por un acuerdo con los Estados Unidos que podría desmoronarse en unos años cuando tienen un amigo confiable en Beijing? Además, consideremos lo que Trump tendría que renunciar para ganarse a Rusia. Podría ofrecer aliviar las sanciones o retirar el apoyo a Ucrania. Suena tentador para Rusia, pero es una jugada arriesgada para los Estados Unidos. Hacer eso podría poner muy nerviosos a los aliados de América, como los de la OTAN. Podrían empezar a dudar si los Estados Unidos los respaldan, y eso podría debilitar toda la alianza. Peor aún, podría hacer que Putin se sienta más audaz, pensando que puede avanzar más en lugares como Europa del Este. De una manera extraña, intentar dividir a Rusia y China podría terminar fortaleciendo su asociación si los Estados Unidos parecen estar retrocediendo en el escenario mundial. Luego está el lado personal de esto. Putin y el líder chino Xi Jinping se han reunido más de 40 veces en la última década aproximadamente. Y eso no son solo apretones de manos, es un vínculo real. Se confían el uno al otro. Añade a eso todos los ejercicios militares conjuntos y acuerdos a través de grupos como la Organización de Cooperación de Shanghái, y tienes una asociación que está tejida en la forma en que ambos países operan. No es algo que simplemente puedas deshacer con una cena elegante o un acuerdo firmado por Trump. Desde el punto de vista de Rusia, mantenerse con China tiene mucho sentido. Obtienen mucho de esta relación. China los respalda en la Organización de las Naciones Unidas, les ayuda a sortear las sanciones y les da acceso a mercados de los que Occidente los ha excluido. ¿Qué puede ofrecer Estados Unidos que sea mejor? ¿Un lugar de regreso en el G7? Claro, eso es agradable. Pero no se compara con el apoyo constante que proporciona China, especialmente cuando Rusia sabe que Estados Unidos podría cambiar su tono en el futuro. Aquí hay otro obstáculo. Es posible que el propio Estados Unidos no permita que Trump logre esto. Muchas personas en los Estados Unidos, políticos, votantes, como quieras llamarlos, ven a Rusia como el malo, especialmente después de Ucrania. Si Trump comienza a ofrecer grandes concesiones a Putin, van a haber mucha resistencia. El Congreso podría bloquearlo, el público podría molestarse. Eso hace difícil para Trump prometer algo lo suficientemente grande como para tentar a Rusia. Y aun si lo hace, Rusia podría no creer que él pueda cumplirlo. Es bastante la situación, ¿no es así? También está esta imagen más grande que Rusia y China ven. Creen que los Estados Unidos están perdiendo su control. Observan el clima político estadounidense, su deuda, sus luchas en el extranjero y piensan que el futuro les pertenece. ¿Por qué Rusia abandonaría el barco para unirse a un país que ven como en declive cuando tienen un socio en China que está ascendiendo rápidamente? Es como elegir un barco que se hunde sobre uno que navega con fuerza. Otra cosa a considerar es que Rusia podría jugar sucio. Incluso si hablan con Trump y aceptan algunas de sus ofertas, podrían mantener su asociación con China al margen. Obtendrían los beneficios de las concesiones de Estados Unidos, como sanciones más leves, sin realmente romper con China. Eso es una victoria para Rusia, pero deja a los Estados Unidos sin nada porque China sigue en el juego. También hay conexiones culturales entre Rusia y China que vale la pena mencionar. Ambos países sienten que han sido empujados por el Occidente durante siglos y comparten historias sobre cómo resistir a eso. Tienen programas de intercambio, acuerdos mediáticos, todo tipo de formas en las que están construyendo lazos que van más allá del dinero o asuntos militares. Es como una amistad que ha echado raíces profundas, y no puedes simplemente arrancar esas raíces con un trato rápido. Y finalmente, está el problema del tiempo. Trump está trabajando en un reloj de 4 años, su mandato como presidente. Lo que sea que prometa, solo es válido hasta la próxima elección. Rusia y China, sin embargo, están pensando décadas por delante. Tienen planes que se extienden mucho más allá de cualquier administración de los Estados Unidos. ¿Por qué Rusia arriesgaría una asociación a largo plazo con China por un acuerdo a corto plazo con los Estados Unidos que quizás ni siquiera dure? Es como elegir un bocadillo rápido en lugar de una comida completa. Entonces, cuando juntas todo esto, el plan de Trump de usar a Rusia para aislar a China simplemente no se sostiene. Desde los enormes lazos comerciales y el control económico de China hasta sus sueños compartidos y profunda confianza, Rusia y China están encerrados en un estrecho abrazo. Esta idea inversa de Kissinger es una posibilidad remota. A pesar de eso, Trump ciertamente va a seguir intentándolo. Para él, esta es una oportunidad para dejar una huella. Si logra esto, podría pasar a la historia como un líder que reconfiguró las alianzas globales. Sus seguidores lo llamarían una jugada maestra, prueba de que es un negociador que superó en astucia a dos grandes potencias. Pero hay un lado negativo. Si esto sale mal, podría desencadenar nuevas tensiones. Una guerra comercial entre Rusia y China perjudicaría a los mercados globales, elevando los precios de todo, desde el petróleo hasta la electrónica. Si Putin se siente traicionado por las promesas de Trump, podría redoblar su apuesta por China, fortaleciendo aún más su alianza. Eso dejaría a los Estados Unidos enfrentando un desafío más difícil. El legado de Trump
depende de si puede mantener este plan en marcha sin sumergir al mundo en el caos. Ciertamente no es un camino fácil, pero es un plan de alto riesgo y alta recompensa. Lo que está claro, sin embargo, es que este plan tiene el potencial de funcionar. Por loco que suene inicialmente, tiene mérito. Y con algo de suerte, Trump podría lograrlo y sorprender al mundo. Gracias por ver.